Tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de La Cuarta Pared. Hoy vamos a hablar de un tema muy de moda, de un tema que lamentablemente también está de moda desde un punto de vista muy posero, si me lo permiten, pero que aún así ha despertado la conciencia últimamente de la población, sobre todo de los más jóvenes, como es el medio ambiente. Para esto vamos a tener 3 películas, 4 clips al respecto, un invitado de lujo, así que bienvenidos a La Cuarta Pared. Para hablar del medio ambiente vamos a hablar con un estudiante de ciencias políticas, activista, super capo respecto a lo que viene a ser el medio ambiente, como es Leonardo Piñero. Hola Leo, gracias por haber aceptado venir. No, muchas gracias a ti, estimado Mauri. Es un tema muy importante, como lo has dicho, ¿no? Lamentablemente se ha puesto de moda y bueno, la idea es obviamente poder hablar un poco de este tema más allá de la moda, ¿no? Y que es un tema además que lamentablemente se ha puesto de moda, pues porque no queda de otra, ¿no? Estamos camino a la extinción, ¿no? Súper. Quiero pasar al primer clip, que es de la película Wall-E de Andrew Stanton, producida por Pixar. Así que vamos a ver el primer clip. Aquí tienes, chiquita. Aquí tienes. Acabamos de ver una escena de Wall-E, posiblemente la mejor película de Pixar, con perdón de Toy Story. Quiero empezar antes de entrar a lo que viene a ser el medio ambiente con algo muy polémico. Algo que se ve en la escena es que el presidente señala Global CEO, o sea, como si fuéramos una corporación. ¿Eso es algo que está pasando ahora? Bueno, no sé si ¿no? Sí obviamente hay una consecuencia del sistema capitalista y sobre todo del extractivismo, ¿no? Que es el mercado y la extracción y exportación básicamente en bruto de recursos naturales, ¿no? Y básicamente sí podríamos compararlo, ¿no? Pero sin embargo creo que va un poco más allá de solamente una empresa. Creo que es una cosa que se le está yendo de las manos a todas las empresas, a gobiernos. Creo que es muy interesante además cómo Pixar agarra y adapta nuestra realidad actual a una posible distopía, ¿no? Que sería la que nos plantea, en la que, bueno, la humanidad tiene que dejar la Tierra prácticamente para sobrevivir, ¿no? Que es algo que, bueno, por ahora es una distopía, pero bueno, podemos estar muy fácilmente encaminados a eso, ¿no? Ahora, considerando que la película señala que la huida de la población mundial al espacio sería a partir de unos 80 años, unos 90 años, y considerando lo que ha pasado el último año, y considerando lo que viene pasando con el calentamiento global y con el cambio climático, ¿es tan locura pensar que en unos 100 años o 90 años podría llegar a pasar algo así? No, para nada, ¿no? De entrada es algo que ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, hay varias consecuencias que todavía no se las toma en cuenta, ¿no? Sin ir muy lejos, aquí en Bolivia, por ejemplo, la mayoría de nuestras fuentes de agua de las ciudades dependen en el occidente prácticamente de los nevados, etcétera, y en el oriente de los bosques, ¿no? Y en general, bueno, no, generalizando mucho, no simplificando mucho, pero de todas formas, tanto los nevados como los bosques están interconectados y ambos se están destruyendo, ambos están desapareciendo, por lo tanto todos nos vamos a quedar sin agua. Y eso es algo que, por ejemplo, según datos de, por ejemplo, la ONU, se cree que para el año 2030 las consecuencias pueden ser mucho más graves si no logramos revertir un poco la contaminación que estamos haciendo. Es por eso también que se plantea el Acuerdo de París, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos, que sin embargo no dejan de ser insuficientes, ¿no? Para alcanzar la meta que necesitamos, ¿no? Súper. A ver, una crítica que llega a surgir y que llega a darse demasiado, sobre todo en el campo del derecho y de las ciencias políticas, es que las Naciones Unidas es un excelente saludo a la bandera de buenas intenciones. Todo lo que viene a ser el Acuerdo de París, todo lo que viene a ser los distintos acuerdos, incluso los que hubo en Río de Janeiro, si no me equivoco, hace unos 10 años, ¿sirven de algo o se quedan como cartas de buenas intenciones? Creo que quiero como justificar la contaminación y el desastre ambiental que pues, estamos viviendo. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, incluso yo diría hasta el desarrollo, digamos, en términos políticos, todo el avance que ha vivido la humanidad hasta ahora, que obviamente está muy atrasado, tenemos muchos errores, hay muchas cosas que solucionar aún, son producto justamente de esta devastación, ¿no? Entonces es la paradoja, si nunca hubiéramos
devastado el medio ambiente como lo hemos hecho, nunca hubiéramos agarrado o llegado, perdón, a este nivel de desarrollo, no solo tecnológico, sino en otras áreas, como puede ser, por ejemplo, ¿no? O sea, indudablemente hoy en día se discute y es un tema mucho más importante los derechos humanos, la violencia en contra de la mujer, el machismo, el racismo, son temas que tienen que ver también con el desarrollo también humano que hemos ido viviendo en este tiempo, que repito, no quiero alabarlo más de la cuenta, ¿no? Porque tenemos atrocidades ahí, sin embargo que no hubiéramos llegado a ese punto sin un proceso industrial, de revolución industrial y de industrialización de sociedades modernas que lamentablemente nos ha llevado a este punto de desastre ambiental, ¿no? Entonces es un poco la paradoja, era un poco inevitable que pase, sin embargo ahora nuestra supervivencia depende justamente de poder revertir un poco lo que ha pasado, ¿no? Algo muy interesante que dices, y que me lo voy a copiar para futuro, pero fuera de eso, que es algo que muchos estudiosos, sobre todo en Bolivia, hablan, es muy fácil vivir en tu burbuja y decir, tienen que dejar de contaminar, es muy fácil vivir en tu burbuja y decir, hay demasiado chaqueo, no tienen que dejar de talar árboles, tienen que dejar, pero al final, si nos vamos a todo lo que viene a ser la Amazonía, el norte de La Paz, es que no es fácil decirles a esas personas que literalmente viven de eso, y que no es que están lucrando como los ganaderos o no, literalmente viven de eso casi al día. ¿Cómo les explicas la realidad del mundo? ¿Cómo les explicas la realidad de Bolivia? De Bolivia se puede llegar a quedar sin agua a personas que literalmente tienen que vivir al día. Pucha, creo que nosotros va a ser, o sea, no hay que dejar de insistir, ¿no? Desde los grupos de activismo, desde los medios de comunicación, desde las universidades, todas las instituciones posibles, obviamente desde el Estado, que está prácticamente ausente en esto, no se tiene que dejar de insistir en este tema, en que la gente tome conciencia. Sin embargo, creo que mucho no se va a poder hacer porque justamente lo que dices, estas personas que viven al día, las personas que, bueno, de países que no subdesarrollados, por decirlo así, que no es un término que me gusta usar, sin embargo, de países, por ejemplo, como Bolivia, justamente, son las personas las que sufren primero las consecuencias del cambio climático, ¿no? Un dato muy interesante es que, por ejemplo, en la década de los 90, en la última década del siglo XX, por lo menos 600,000 personas han muerto por temas de desastres meteorológicos o temas meteorológicos, ¿no? Es decir, que han ido pasando cada vez más gracias al calentamiento global y al cambio climático, y el 95% de estas muertes ha sido en países pobres, ¿no? Las consecuencias del cambio climático no las viven los países industrializados, los países que justamente son los que más contaminan. Son justamente los países más marginales de la periferia los que sufren primero estas consecuencias, ¿no? Falta de agua, etcétera. Y no solamente por, bueno, la vulnerabilidad en cuanto a recursos y capacidad de la sociedad y del mismo Estado para afrontar estas consecuencias, sino porque la economía de estos lugares del mundo justamente depende de la extracción en bruto prácticamente de recursos naturales, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a dar primero las consecuencias más graves y ya se está dando, ¿no? Entonces creo que hay que mantener hay que mantener el discurso, por no decirlo discurso, sino la concientización, los datos, hablar de este tema mucho más de lo que se hace hoy en día. Sin embargo, va a ser el mismo cambio climático el que va a hacer entender a la gente, ¿no? Creo que lamentablemente nosotros entendemos por las malas más fácilmente que por las buenas, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que habría que evitar, porque obviamente entendemos por las malas, pero en eso cuánta gente muere, cuánta gente sufre, cuántas atrocidades pasan, ¿no? Entonces la idea es relacionar también un poco esto de que el cuidar el medio ambiente no es cuidar las plantitas, los arbolitos, los animalitos, es cuidar al ser humano, ¿no? Es decir, suena un poco egocéntrico, suena un poco antropocentrista o especista, como quieras llamarlo, pero la lucha por el medio ambiente es una lucha por la supervivencia del ser humano, ¿no? Porque el planeta se va a autorregular, como lo he hecho muchas veces. Sin embargo, la pregunta es si nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Súper. Vamos a volver a analizar Wall-E después, porque el próximo clip, el subsiguiente clip también es de Wall-E, pero ahora vamos a ver el clip de la película Tiburón, dirigida por Steven Spielberg. This is a great white, Larry. A big one. And any shark expert in the world will tell you it's a killer. It's a man-eater. Look, the situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.
And he is going to continue to feed here as long as there is food in the water. And there's no limit to what he's going to do. I mean, we've already had 3 incidents. 2 people killed inside of a week, and it's going to happen again. It happened before. The Jersey Beach. 1916, there were 5 people killed. chewed up in the surf. In 1 week. Tell them about the swimmers. A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings go in swimming. You cannot avoid it. If you open the beaches on the 4th of July, it's like ringing the dinner bell, for Christ's Look, sake. Mr. Vaughn, I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there, and it was the tooth of a great white. It was Ben Gardner's boat. It was all chewed up. I helped tow it in. You should have seen him. Where is that tooth? Did you see it, Brody? No, I didn't see it. He dropped it. I had an accident. Way in. And what did you say the name of this shark is? It's a Carcharodon carcharias. It's a great white. But you don't have the tooth. Look, we depend on the summer people here for our very lives. You are not going And to have if a you summer close those unless you beaches, deal we're with this finished. problem. We're not only going to have to close the beach, we're going to have to hire somebody to kill the shark. I mean, we're going to have to tell the Coast Guard. Mr. Vaughn, we're going you have to get shark contact the repellent. Shark We're going to have to put Research extra Panel. deputies on because You every have to nut in ring the world this is going to entire come in here. harbor. We gotta I don't spend think money one to one of you get are familiar with our problems. I think that I am familiar with the fact that you are going to ignore this particular problem until it swims up and bites you on the ass. Now, wait a second. Chief. There are 2 ways to deal with this problem. You're Chief. either going to kill this animal or you're going to cut off its food supply. Larry, we have to close the beaches. Brody, sick vandalism. That is a deliberate mutilation of a public service message. Now, I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Browns. That's it. Goodbye. I'm not going to waste my time arguing with a man who's lining up to be a hot lunch. I'm going to see you later. Oh, no, please don't do this. He's not. Mr. Vaughn, what we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. It's really a miracle of evolution. All this machine does is swim and eat and make little sharks. And that's all. Now, why don't you take a long, close look at this sign? Those proportions are correct. Love to prove that, wouldn't you? Get your name into the National Geographic. Larry, if we make an effort today, we might be able to save August. August? For Christ's sake, tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. It's going to be one of the best summers we've ever had. Now, if you fellas are concerned about the beaches, you do whatever you have to make them safe. But those beaches will be open for this weekend. Acabamos de ver una escena de la tercera mejor película de Steven Spielberg después de La lista de Schindler y E.T. Y tengo que preguntarte, además de que es una película maravillosa, ¿por qué elegiste este clip para hablar de medio ambiente? Pucha, creo que este clip en específico, bueno, como tú dices, a mí me encanta esta película desde muy niño y siempre me acuerdo mucho de esta escena porque muestra justamente cómo el científico, que es, ¿no? Y el policía, el jefe de la policía del pueblo, van a hablar con el alcalde para convencerlo de que se cierren las playas, ¿no? Y la respuesta del alcalde es totalmente absurda, ¿no? El alcalde se preocupa más de que hayan vandalizado el cartel de la fiesta, se preocupa de que en general le echa la culpa al científico de que solo quiere méritos y que quiere, ¿no? Por así decir, hacer crecer su imagen, ¿no? Sin embargo, ya han pasado en la película, los que han podido ver la película, antes de esa escena ya el tiburón mata personas, ¿no? Y lo que están justamente intentando evitar estas dos personas con el alcalde es, bueno, que se abran las playas, porque es el 4 de julio, la independencia de Estados Unidos, sabemos, es un pueblo turístico, entonces llega mucha gente, ¿no? El pueblo, justamente en la escena que seguía después se ve cómo llega un barco llenito de gente, y es pues un poco lo que pasa hoy en día, ¿no? Ya ha habido consecuencias muy graves y estamos viviendo consecuencias muy graves del cambio climático. Hay advertencias, hay estudios científicos, hay todo para demostrar que no es un invento, que no es algo que se le ha ocurrido a unos que quieren sacar rédito, que quieren, ¿no? Sin embargo, tenemos, por ejemplo, hasta el año pasado, un presidente de Estados Unidos que prácticamente ha negado el cambio climático totalmente, de una forma bien descarada, porque, bueno, decía, obviamente estaba metido a los intereses económicos de petroleras, del fracking, ¿no? Y obviamente esto pues es algo que se ve totalmente, esos intereses económicos, ¿no? De grandes petroleras, empresas de gas, mineras,
las grandes empresas mineras, ¿no? Las empresas agrícolas, que son de las más polémicas, ¿no? Son negocios que dan mucha plata y que tienen mucho que ver con la política, estos grupos de poder, y es por eso que no se quiere hacer nada al respecto, porque en lo inmediato estas personas que están en el poder, en los gobiernos, en las empresas, etcétera, son las que se van a perjudicar si es que dejan de ganar tanto dinero. Pero bueno, para empezar, como tú mismo decías antes, no es gente que viva al día, no es gente que le va muy bien, no puede, o sea, podría sobrevivir un cambio de estas cosas, ¿no? Y sin embargo, se niega por un interés económico inmediato, que es algo muy similar a lo que pasa también en esta escena, que se puede ver como el jefe de la policía, el sheriff, le dice, ¿no?, al alcalde, no solo vamos a tener que cerrar las playas si las abre mañana, sino que vamos a tener que cerrar las playas y traer a alguien que mate al tiburón. Y es un poco lo que pasa hoy en día, ¿no? Se dice, no solamente vamos a tener que, o sea, no solamente es mucho más rentable mantener nuestros bosques intactos que talarlos y vender todos los recursos naturales, porque tarde o temprano vamos a tener que gastar mucho más dinero del que se gana talando y vendiendo todos los recursos de un bosque en paliar las consecuencias, que es la falta de agua, la sequía, los incendios. ¿Cuánta plata se ha gastado simplemente en el incendio del 2019, 2020, cuando te aseguro que es mucho más dinero del que se ha podido ganar como Estado, además, ¿no? Porque el Estado es el que ha gastado, al vender y al explotar la chiquitanía, al agrandar la frontera agrícola. Es decir, no solamente es un tema de ética, de supervivencia, de preservar el medio ambiente, ¿no?, sino también es un tema económico. Es decir, tarde o temprano, a los que somos más jóvenes, nos va a tocar pagar estas consecuencias, y no solamente en términos de salud, ¿no?, como ya estamos viviendo la pandemia, los incendios, las sequías, sino también en términos económicos, porque va a ser mucho más caro vivir, va a ser mucho más caro en general, además, como el Estado, los gastos que va a tener que hacer el Estado para poder mantener un nivel básico con agua, ¿no? Es decir, no estamos hablando de gran turismo ni de grandes proyectos, agua, ¿no? Algo muy básico, y eso va a ser terriblemente caro si es que seguimos destruyendo nuestros bosques, seguimos destruyendo nuestros nevados y todo los patrimonio natural que tenemos, ¿no? Genial. Bueno, algo que se ve en la película y que es bien curioso, y que además tú lo introduces ahora, es que en gran medida el poder económico, los sistemas o el sistema económico termina estando muy por encima del poder político. Es decir, el poder político al final lo que le importa es servirle al sistema económico, al sistema capitalista. Esa es una realidad mundial y boliviana, y un ejemplo es que todos los gobiernos que han habido en los últimos 1000 años de Bolivia, todos han sido a favor, después del Plan Bojan, todos han sido a favor de la agroindustria, sabiendo que la agroindustria es tan depredadora. Todos han estado a favor de la empresa minera, que si bien es necesaria, es abusiva, sobre todo en el tema del uso de agua. Es una realidad que el sistema económico y el sistema capitalista, las empresas, están por encima del poder político. Sí, ¿no? Es que es bien difícil ese determinismo que ya lo hablaba Marx, ¿no? La superestructura, la superestructura económica que determina lo político, etcétera. Yo creo que sí tiene mucha vigencia, ¿no? Sin embargo, no es una regla tal vez así, ¿no?, de hierro, en el sentido de que en todos los países hay una empresa atrás de un gobierno. Creo que siempre hay intereses económicos detrás del poder político. Sin embargo, este poder político también puede tumbarlo, es decir, puede cambiar este sistema económico, ¿no?, que es un poco la idea, ¿no?, es desde el activismo, desde donde se pueda hacer fuerza para realmente poder cambiar esta realidad tan trágica que vivimos, ¿no? Y para ilustrar un poco lo que también decías, hay un dato que me parece muy importante, ¿no? Según la ONU, por ejemplo, si hubiéramos comenzado en base a las advertencias, estudios y recomendaciones científicas a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación en general, hace 10 años, por ejemplo, cada país hubiera tenido que reducir en un 3.3% las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hoy en día, digamos, comenzando hoy en día a hacer eso, cada país tiene que reducir 7.6%, ¿no? Hace 10 años era 3.3, ahora es 7.6. Y si comenzamos el 2025 a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cada país va a tener que reducir alrededor de 15.5% de sus emisiones. Es decir, lo que hace 10 años era mucho más fácil de hacer, hoy en día es pues terrible, ¿no? Había un meme que yo veía que ilustra muy bien esto, ¿no? Decía en los años 90, ¿no?
recicla, ¿no? O no botes tu basura a la calle y podrás salvar el mundo, ¿no? En los años 2000 era recicla y podrás salvar. En los años 2010, ¿no? Era ya recicla, reutiliza y es decir, todo mucho más complicado y podrás salvar el mundo, ¿no? Y actualmente, en los años 2020, ya era cambia completamente el sistema económico y podrás salvar el mundo. Es decir, o sea, lo que antes era recoger la basura de la calle ahora se ha convertido en una cosa muy grave, mucho más difícil y cada vez más difícil. Y lo peor es como hablábamos, ¿no? Que las personas que van a sufrir esto, más allá de simplemente países pobres, países ricos, es la gente joven, ¿no? Y sobre todo los jóvenes en países pobres, ¿no? Los jóvenes de escasos recursos, los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. Y lamentablemente pues, esa es la paradoja, ¿no? Ese es lo grave, que lamentablemente los que tienen la mayor responsabilidad en este problema son los menos afectados que se van a ver, ¿no? Y porque no quiero ser tan frío, pero se van a morir antes, ¿no? Los jóvenes son los que nos vamos a quedar aquí a pagar las consecuencias de lo que están haciendo y lamentablemente los jóvenes de países pobres en escasos recursos son los que primero y más van a pagar estas consecuencias, ¿no? Súper. Bueno, todo este análisis respecto a lo que viene a ser no solamente el sistema capitalista, porque también hay que ser realistas. Chernobyl no lo hizo una empresa, o sea, los estados también tienen la culpa. Las ideologías en sí no siempre van a ser necesariamente protectoras del medio ambiente. Y eso posiblemente lo vamos a también analizar en realidad en el último bloque. Ahora me gustaría ver el tercer clip que también vuelve a ser de la película WALL-E. Vamos a verlo. Aquí vamos a ver otro clip de la película WALL-E. Y, a ver, por un lado, antes de que se me vaya la idea, es genial cómo parten de una música súper alegre desde arriba y cómo uno cree, oh, qué bonito todo el planeta y el espacio, hasta llegar a la realidad. ¿Te parece que ya estamos en cierto modo en una realidad un poco menos alegre de la que estábamos hace unas décadas? Claro, por supuesto, sin duda, ¿no? Y te aseguro, no sé si es tu caso, pero creo que mucha gente joven que nos puede estar escuchando tal vez puede, en este simple ejemplo, darse cuenta de eso. ¿Cuántas personas hoy en día ya no piensan tener hijos, ¿no? Es decir, es un privilegio un poco pensar antes, ¿no? Puedo tener hijos, puedo casarme, hacer una familia, etcétera. Hoy en día esa es una posibilidad que ya es posible, no digo que no sea posible, pero realmente ya no es sostenible, es decir, no es tan real, no es tan como antes, ¿no? Hoy en día, para una persona que, bueno, trae un hijo que sabe que va a sufrir estas consecuencias, una persona que ya está sufriendo estas consecuencias, sabe que cualquier niño que traiga al mundo va a tener que sufrir estas consecuencias. Entonces, yo personalmente digo, no, ¿para qué vamos a traer más gente a este mundo a que sufra más estas consecuencias? O sea, si estamos en camino a la extinción, tal vez es un poco depresivo, pero mejor nos extingamos de una vez y no traigamos más gente que tenga que sufrir estas consecuencias, ¿no? Cuando ya no estemos, además, ¿no? Creo que, además, como tú partes, el tema de la musiquita también tiene que ver un poco con esa típica música de las películas, ¿no? De la época del siglo XX en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con la parte industrial, ¿no? Uh-huh. Y los trabajadores, etcétera. Que tiene que ver mucho también con esta parte así como que si se quiere, el sueño, ¿no? El American Dream. Claro, exacto, ¿no? El desarrollo, pero WALL-E nos los muestra de una forma muy, muy interesante, cómo ese desarrollo, a dónde nos está llevando realmente, ¿no? Es decir, vemos una ciudad totalmente desolada, vemos, y además que los de Pixar tienen un sentido muy interesante, ¿no? Porque al principio de la escena se ve también cómo hay muchos satélites alrededor, o sea, no es una cosa que sea, es decir, o sea, nuestro desarrollo tecnológico, nuestras capacidades son muy buenas, todo lo que se pueda decir al respecto, pero lamentablemente no van a ser posiblemente suficientes para dar una solución a este gran problema que nos estamos creando, ¿no? Y bueno, no nosotros, que se ha estado creando hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Es muy triste, ¿no? Lamentablemente, como tú dices, creo que la realidad hoy en día es un poco más desalentadora y cada vez va a ser más así, ¿no? Solamente la gente tiene que ir a ver lo que ha pasado, por ejemplo, en la bahía de Coana, cómo es el lago, el río que va del Alto al lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? Y después toda la gente se va a sacar fotos a Copacabana, pero nadie va a la bahía de Coana a ver cómo está ahí, ¿no? Cómo están todas las aguas servidas del Alto, terminan ahí, como desechos químicos, industriales, de sangre, de mataderos clandestinos, cómo todo eso termina ahí.
ni qué decir, es un pequeño ejemplo de todos los lugares que están devastados y que hace poco tiempo no lo estaban, ¿no? Claro. Lamentablemente sí, es un poco cada vez más nuestra realidad parecida a la de Wall-E, ¿no? Más desalentador. Bueno, yo les dije, iba a empezar optimista, iba a terminar el programa siendo sumamente negativo, así que no se quejen. Un punto que me parece bien interesante de la película, y si bien también me gustaría hablar de esto en el último clip, me gustaría introducirlo ahora, es como básicamente todo eso es basura. Todo el planeta se ha vuelto basura. Y el único ser vivo que existe es un pequeño insecto. Definitivamente el ser humano es el mayor contaminante y lo peor que le pudo haber pasado a la Tierra. Es un debate que creo que va un poco más allá, también es un poco filosófico, ¿no? Yo, sin entrar mucho, cambiar de tema, creo que de alguna forma, más bien, el ser humano es uno de los animales con mayor sentido de ética, por así decirlo. Nosotros tenemos relaciones sociales mucho más complejas, tenemos conocimientos y cosas mucho más avanzadas que otros animales, ¿no? Y bueno, creo que si bien eso es gracias justamente a esta devastación de la naturaleza, es algo que hay que preservar, porque no creo, personalmente, yo no creo que se haya dado un proceso de evolución de millones de años para que terminemos así, ¿no? O sea, creo que es una prueba, ¿no? Como un examen final, como no sé si final, pero como un examen muy grave que tenemos que superar. Y personalmente yo soy bien optimista al respecto, o sea, es bien desalentador, es muy triste ver lo que está pasando hoy en día, pero sí creo que las nuevas generaciones tienen mucho que decir al respecto. Somos la mayoría, además, en países como Bolivia, ¿no? La mayoría es joven, y es joven la gente que se da cuenta de esto. O sea, es decir, yo veo personas con doctorados, ¿no? Súper eméritos en ciertas áreas que tú les hablas de estos problemas. Sí, te lo toman así como un tema más, como la cultura, digamos, ¿no? No sé, un tema así súper secundario, de adorno. No se están dando cuenta que es un tema que va a patear el tablero económicamente, políticamente, en todos los sentidos, y vamos a cambiar nuestra vida, pero desde la raíz, el rato menos pensado, y ya lo estamos haciendo sin darnos cuenta. La pandemia es la mejor consecuencia de ello, ¿no? Estamos usando esto, ¿no? Y creo lamentablemente que, por ejemplo, más bien no lamentablemente, más bien gracias a Dios, por así decirlo, cuando tú hablas con un niño, le entienden mucho más fácil, ¿no? Como que le cachan, ellos entienden, tenemos que cuidar los planetas, tenemos que cuidar, no botar basura, es algo, no es tan complicado. En cambio, a una persona mayor sí le cuesta entrar al chip, porque es una realidad muy diferente. Han vivido su vida durante mucho tiempo sin considerar este problema, que ahora no pueden asumir, yo creo, no quiero generalizar tampoco, pero no que sea un problema tan grande, ¿no? Que sea un problema tan grande, además que no sé si no quieren asumir, o tampoco a mucha gente no le importa, porque no va a estar para ver las consecuencias, ¿no? Entonces, un poco la desesperación parte más por las nuevas generaciones, y creo que desde ahí se tiene que hacer un cambio. Yo creo que se puede hacer un cambio, ¿no? Más en un país como Bolivia, ¿no? Que es un país que no tiene tanta superpoblación como otros países, ¿no? Ciudades como Lima, México, Los Ángeles. Aquí en América, pues sin ir muy lejos, son ciudades que están sufriendo gravemente las consecuencias de la falta de agua. Si bien nosotros ya hemos tenido 2 crisis del agua, no al mismo nivel, es decir, tenemos muchas posibilidades para poder realmente encontrar otra forma de desarrollo, por así decirlo, o de no... por lo menos de mejorar nuestra calidad de vida sin apuntar directamente a la extinción, como lo estamos haciendo, ¿no? Pero es importante que te pregunte, ¿qué piensas de las políticas públicas desde lo más grande, que son proyectos de leyes, la ley de la madre tierra, qué sé yo, hasta cosas un poco más concretas, como viene a ser el tema de ya tener contenedores de basura diferenciados, aptos para el reciclaje, algunos centros de reciclaje directamente, me parece, no estoy totalmente seguro, básicamente auspiciados por la alcaldía? ¿Qué piensas de las políticas públicas, sobre todo en Bolivia, respecto a lo que viene a ser el cuidado del medio ambiente? Bueno, creo que ahí sí son un saludo a la bandera, ¿no? Sin ir lejos, en la Agenda 2030, el plan del Bicentenario que plantea el MAS, por ejemplo, dicen soberanía ambiental como uno de los pilares. Yo quisiera que alguien del MAS me pueda responder, ¿qué es la soberanía ambiental? Vamos a crear nuestro propio ecosistema mundial, nos vamos a aislar de lo que pasa el resto del mundo como planeta. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Además que, por ejemplo, la misma ley que tú dices, la ley 1333, ¿no? O todo el aparato de las políticas y normas en tema de medio ambiente,
la Constitución son muy bonitas, ¿no? Todo, pero lamentablemente más allá de solo las aplicadas al medio ambiente, como en este país no se aplican las leyes, ¿no? Lamentablemente vivimos una hay una hiperjudicialización. Legalización. Perdón por la palabra, no me confundí. Pero es decir, hay demasiadas leyes, cada rato se producen nuevas leyes, pero nadie las conoce y nadie las aplica, ¿no? Entonces, y eso sobre todo en el caso del medio ambiente, ¿no? El mejor ejemplo es que el CERNAP está haciendo un acuerdo con la autoridad de minería para poder entrar a las áreas protegidas, pero como si no existiera el concepto de área protegida, es decir, como si fuera simplemente un parquecito del barrio al que vamos a poner, no, es decir, es una concepción totalmente instrumental para poder seguir devastando y destruyendo, porque nuestro Estado tiene una economía profundamente extractivista desde el principio, desde el capitalismo mismo, ¿no? Desde que Diego Alpa encuentra el cero rico, ahí prácticamente comienza a explotarse los recursos de este territorio que es Bolivia, pero de una forma así sin parar, y eso ha financiado gran parte de la misma, no solo de Bolivia, ¿no? de todos esos territorios, gran parte de los procesos de industrialización en los países de primer mundo. Esto ha financiado además el enriquecimiento de élites locales y extranjeras, ¿no? La élite limeña, la élite española, es decir, de nuestros recursos y de la explotación de la gente en este territorio, de la mano de obra de la gente en este territorio, es que se ha ido, y no solo en este, ¿no? Repito, de países de la periferia, se ha ido construyendo el sistema actual, y lamentablemente creo que para que haya un cambio, las políticas tienen que ser unas políticas, no simplemente políticas de gobierno, tienen que ser políticas de Estado, yo diría hasta de humanidad, como podría venir a ser, ¿no? La Agenda 2030, etcétera, pero que se apliquen, ¿no? Genial. Ahora vamos a ver el último clip, que es de la película El planeta de los simios, de Matt Reeves. Vamos a ver un clip de La Guerra del Planeta de los Simios, la última película de la trilogía de Matt Reeves.
Bueno, como te dije y como les dije a todos, quiero ir desde el optimismo hasta la desesperanza y este clip para mí es devastador por varios motivos. Pero parte de por qué lo elegí, lo puse en el último lugar, es porque tengo curiosidad de cuál es tu perspectiva de la, me gustaría decir dicotomía, pero posiblemente no estoy usando totalmente bien el término de animales y humanos, la convivencia, cuánto influye en el medio ambiente todo esto. Es que creo que hay un problema, tal vez, que el ser humano es un animal, ¿no? Se ha difundido por mucho tiempo esta falsa idea de que el ser humano es, ¿no?, más que un animal. El ser humano es un animal, ¿no? Y creo que, bueno, un poco viendo también las escenas, ¿no?, es bien interesante lo que pasa, es decir, este tipo de conflictos, más allá de, ¿no?, entre simios y seres humanos, etcétera, va un poco también entre cosas que ya están pasando, ¿no? Es decir, no es solamente problemas ambientales que observamos hoy en día como el incendio, ¿no? En el futuro está muy claro, y mucha gente lo ha dicho, que van a haber guerras por agua, por ejemplo, ¿no? Es decir, por recursos muy valiosos, ¿no? Vamos a llegar a ese punto, ¿no? Es decir, hemos tenido que hacer colas, en el caso de La Paz, hemos tenido que ir a hacer colas con nuestros baldes, ¿no? Para, vamos a ir a matarnos por un poco de agua, es decir, eso es algo que ya está pasando, ¿no? El gran ejemplo es el lago Chad, ¿no?, que es un lago que está en el África, que abastece a 22 millones de personas, está entre 4 países, y en el último tiempo se ha reducido su superficie, pero prácticamente un 90%, ¿no? Es decir, esas 22 millones de personas que abastecen de ese lago, ¿de dónde van a ir, no? Los migrantes ambientales ya son un grave problema en el mundo, ¿no? Y, y en varios lugares, ¿no? Por violencia contra ellos, por grupos, ¿no?, económicos, narcotráfico en Colombia, y ciertos grupos que los persiguen y los viven asesinando por la defensa del medio ambiente, o por ejemplo en en Indonesia, en Yakarta, la capital, que gran parte de los suburbios, las partes pobres de la ciudad están bajo el agua, ¿no? Es decir, hay una época en la que 2 semanas aproximadamente viven así, pero hasta acá en el agua, los barrios bajos, los barrios pobres de Yakarta, porque obviamente el agua está subiendo, ¿no? El 60% la mitad de la población mundial vive en un territorio que es de 60 kilómetros desde la costa hasta adentro, 60 kilómetros de la costa para adentro. Prácticamente las grandes capitales, ciudades del mundo están en la costa, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente vive ahí? La mitad de la población va a comenzar a sufrir problemas de inundación. Además, ¿cuántas enfermedades surgen a causa de esto? La misma pandemia, ¿no? La nueva cepa que hay en Brasil. Es decir, todo esto es a consecuencia de que se mezclan especies que no tendrían que mezclarse, de que el ser humano destruye el medio ambiente. En nuestro caso hemos tenido hace poco el arenavirus, que parece que todo el mundo se ha olvidado que es justamente por la deforestación en ciertos bosques que tenemos aquí en el país, ha hecho que las ratas tengan que migrar y convivan más con el ser humano, y eso ha hecho que se transmita un virus al ser. Es decir, no nos damos cuenta de que ya estamos sufriendo y que nuestra vida va a ser mucho más fácil cuanto antes le prestemos atención a este problema y cuanto antes hagamos algo al respecto, ¿no? Algo que pasa en la película, bueno, obviamente spoileamos en todos los programas, así que voy a volver a spoilear. En la primera película del Planeta de los Simios, lo que ocurre es básicamente, y perdón si te spoileo a ti sí no te quería spoilear, pero lo siento. Lo que ocurre es que le van a dar una vacuna para el Alzheimer a una de las personas, en realidad al padre del científico, y a partir de eso hacen pruebas con los monos. ¿Cuál es el problema? Que había tenido efectos secundarios, y básicamente lo que ha pasado el 2020, pandemia, es decir, el virus a partir de este mono hizo que la mayoría de los humanos se enfermen y que los monos más bien recobren en cierto modo o adquieran, no recobren, adquieran un poder. Esta violencia que puede llegar a surgir y esta realidad que puede llegar a surgir por experimentos también es una preocupación medioambiental. Claro, más que por experimentos, ¿no? Yo diría que por la intervención del ser humano en ecosistemas, pero sin ningún tipo de contemplación sobre las consecuencias que puede tener eso, ¿no? Creo que
no quiero tal vez entrar mucho al tema de los experimentos porque tal vez entraríamos un poco a la especulación y todo, Entiendo. pero sí creo que tiene que ver mucho con que no se mide las consecuencias de lo que se hace. Es decir, se construye una carretera por medio de un parque nacional y se piensa que eso va a dar desarrollo, o se piensa construir una planta nuclear en el Alto para radiar las semillas y que los alimentos tengan más propiedades para cuidar libros viejos. Cosas así nos están diciendo las autoridades. Yo digo, perdón un ratito, países como Alemania tienen un tren de plomo que nunca se detiene, en el que están sus desechos nucleares, porque es difícil lidiar con un país como Alemania, es muy difícil lidiar con desechos nucleares. España tiene que rotar cada cierto tiempo entre pueblitos por sorteo prácticamente para ver a quién le toca tener que lidiar con desechos nucleares. Lo que ha pasado hace poco con Japón, que han desechado todos, y nosotros nos estamos veniendo a hacer una planta nuclear acá en el distrito 8 del Alto, cuando eso está mucho más cerca de lo que estaba Pripyat de Chernobyl, ¿no? Es decir, o sea, mucho, mucho más cerca. Y, por favor, o sea, sabemos que por hidrografía, digamos, la cuenca, digamos, del distrito 8 y del Alto prácticamente termina en el río Katari, que termina en el lago. Es decir, vamos a llenar de desechos radioactivos al lago. ¿Por qué? Por mejorar la semilla. Es decir, es que además, que no quiero meterme en esos temas muy escabrosos, pero hay proyectos así que nosotros no nos damos cuenta del impacto que tienen, ¿no? Y proyectos que se han planteado desde siempre. El mismo tema, por ejemplo, de la industrialización, que es así, si quieres así, el sueño de todos los gobiernos desde el siglo XX, va por esto, ¿no? Va por lo que estamos haciendo, ¿no? Va por la devastación, el exitoso modelo cruceño. Ahí está. Es decir, tenemos que darnos cuenta que la intervención sin ningún tipo de contemplación y de medidas del ser humano en la naturaleza nos va a terminar por matar a nosotros mismos, ¿no? Genial. Bueno, estuvimos con Leonardo Piñero, hemos hablado de medio ambiente, hemos analizado 3 películas excelentes. Definitivamente el tema medio ambiente da para muchísimo. Antes de despedirme quiero darte la palabra para que te despidas, tal vez si quieres hacer alguna mención a algo, y pues el micrófono es tuyo. Sí, te agradezco mucho, estimado, por la invitación. Esperamos que sigan habiendo este tipo de espacios para hablar de este tema. Esperamos que la gente le dé un poco más de importancia. Sueño con ver realmente una materia ambiental, de educación ambiental obligatoria en la currícula, ¿no? Tenemos que comenzar a pensar en ese tipo de medidas. Invito a toda la gente que me está escuchando igual a que puedan seguirnos, el movimiento Propacha, del cual yo formo parte, el cual estamos realizando actividades y proyectos a favor del medio ambiente, de la resistencia ambiental, de la resistencia activa y sobre todo la concientización y la relación con la naturaleza, ¿no? Porque no solamente es ir a protestar con máscaras de jaguar, ¿no? Es decir, ir un poco a relacionarse con la naturaleza. La naturaleza nos habla, eso es algo que está también en la cosmología andina, en nuestros saberes, que nos relacionemos, que nos sigan, para eso que nos pueden seguir en nuestras páginas, en Facebook, Twitter, Instagram. Estamos como Movimiento Propacha Bolivia, ¿no? Y bueno, para cualquier cosa estamos siempre dispuestos y que estén atentos a nuestras actividades. Y de nuevo, muchas gracias a ti y a La Cuarta Pared por, generar este espacio tan importante, ¿no? Genial. Bueno, no se olviden que nos vemos todos los sábados a las 4 de la tarde y los domingos el reprise también a las 4 de la tarde por la plataforma de App TV, y los martes subimos el video a la página de Cronistas Latinoamericanos de YouTube. Conmigo hasta la próxima semana.